Bendiciones para todos, mis amados. Hoy viernes 10 de abril del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, ve por tu milagro. Y es que tenemos que aprender a atraer nuestro milagro a nuestra vida. Tenemos que saber que los milagros no se producen por necesidad. Los milagros se producen por fe. Tú tienes que creer. Y el camino para tú obtener un milagro, el camino se llama Jesús. Jesús es el camino para obtener el milagro. Jesús hizo muchos milagros. Si usted lee los 4 evangelios, se va a encontrar con cualquier cantidad de milagros, donde la gente iba a buscar a Jesús y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé usted, pero en esta mañana yo vengo a clamar a Jesús, que hace más de 2000 años, un día como hoy, entregó su vida por nosotros. Y hoy podemos decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que podamos reclamar nuestro milagro. Tal vez el milagro que tú necesitas es una sanidad. Quizás el milagro que necesitas ahora es una provisión. Quizás el milagro que estás esperando es la restauración de tu hogar. Estás esperando por un milagro financiero, por un milagro en tus hijos, por un milagro en esa persona a la cual amas. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, el camino para los milagros es Jesús. Jesús es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. Entonces, cuando nos aferramos a Jesús, cuando somos como aquella mujer que sabía que Jesús le podía dar el milagro. Esta mujer tenía mucho tiempo, ¿verdad? Enferma. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Había gastado todo lo que tenía en su salud, pero no había obtenido nada, absolutamente nada. Y esta mujer, le hablaron de Jesús, esta mujer, si yo tan solo tocara el borde del manto. Ella sabía que no podía acceder a Jesús, pero tan solo el borde del manto, porque lo que cargaba Jesús era presencia. Jesús se la pasaba orando, adorando. Jesús se la pasaba con una comunión íntima con el Padre. Cuando tú oras, cuando tú clamas, tú vas a acceder a la presencia de Dios y tú vas a cargar presencia. Entonces, ella sabía que en el manto de Jesús había presencia. Había tanta presencia que cuando Jesús muere, quienes agarraron los soldados romanos, se echaron suerte para quedarse con el manto, para quedarse con la vestidura de Jesús. Entonces, cuando vamos a Jesús, cuando accedemos a Él, podemos obtener milagros. Aquí hay gente en esta mañana que necesita un milagro. Hay gente que está esperando ese milagro. Hay gente que dice, el milagro que yo necesito. Mire, ay, pastora, ¿cómo hago? Pues vamos a pedir ese milagro. Vamos a alar ese milagro. Vamos a buscar ese milagro. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo vamos a arrebatar. Y la palabra violento no significa que usted va a ser una persona que va a matar a los demás y va a ser terrible. No, una palabra violenta es una persona atrevida, ¿ok? Una persona atrevida, una persona que se atreve a buscar. Pero hay algo muy importante. Si usted lee todos los milagros de Jesús, más de 19 milagros hizo Jesús. Jesús, en cada uno de los milagros tenía algo en particular. Cuando la gente venía y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, él decía, ¿tú crees? Él le hacía una pregunta, ¿tú crees? ¿Tú crees? Porque el elemento fundamental para que usted obtenga un milagro es creer. Si usted no cree, no va a haber la gloria. Usted puede tener el aceite, puede tener la harina, puede declarar la palabra, pero si usted no cree, no le va a llegar el milagro. Usted puede estar ahí buscando de que el Señor pueda traer ese reino a la tierra en su vida, pero si usted no cree, no va a llegar ese reino. Por eso tú te tienes que levantar creyendo. Tú te tienes que levantar buscando ese milagro y sabiendo que por medio de Jesús usted hoy va a obtener ese milagro. Jesús por eso decía, ¿tú crees? Aquel hombre que llevó a su hijo que estaba endemoniado y mire, y el hijo estaba mal, Jesús le dijo, ¿tú crees? Y él le dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre fue honesto, este hombre fue sincero. Y hoy en día hay muy pocos cristianos así. La gente dice, sí, pastora, yo creo. Y mentira, no creen nada. Están ahí todavía dudando. Le oran a Dios, pero todavía están dudando. Dicen, Señor, ayúdame, aunque yo sé que tú no me vas a ayudar. Señor, mire, esto está mal. Creen más en la realidad que en la verdad de Dios. Tú tienes que creer más en la verdad de Dios, en la verdad de Dios. Y yo me voy a ir a la palabra, usted se va a ir en la palabra, porque lo que el Espíritu de Dios me decía en esta madrugada, me decía un milagro, pide un milagro, vamos a clamar por ese milagro, pero me llevaba exactamente al milagro cuando Jesús alimentó
y se multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. Váyase al libro de Mateos 14 y va a ver que dice que oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y ellos le dijeron: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús tenía la unción de la multiplicación. Yo no sé usted, pero yo quiero tener esa unción hoy. Yo necesito ese milagro de tener la unción de la multiplicación, y era lo que el Espíritu de Dios me mostraba en esta mañana. Yo quiero orar por ti para que si tú no has tenido la unción de la multiplicación, tú la puedas agarrar. Recuerda que estamos en el tiempo de Pascua. Recuerda que estamos viviendo los tiempos de Jesús, y nosotros tenemos que agarrar de ese ADN. La gente decía: hijo de David, ten misericordia de mí, porque reconocían que el ADN de Jesús venía de David, y David viene de la tribu de Judá, ¿verdad? De los adoradores. Usted y yo venimos de esa descendencia, y tenemos que alar ese manto, tenemos que alarlo para nosotros. Es unción multiplicadora, y estamos viviendo tiempo en la cuarentena donde tú y yo necesitamos multiplicar lo que tenemos, donde tal vez yo le estoy hablando a gente en esta mañana que no sabe qué va a comer esta noche, pero yo vengo de parte de Dios a decirte: tu harina no va a escasear ni tu aceite va a menguar, porque hoy la unción que operó en Jesús, nosotros la vamos a hablar para que opere en nosotros. Jesús pudo multiplicar los panes y los peces. Un elemento importante, y es que dice que levantó los ojos al cielo. Él sabía que su socorro no venía de hombre, no venía del supermercado, su socorro venía del cielo. Cuando tú y yo comprendemos que nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos, no ponemos la mirada en el hombre. No ponga la mirada en el amigo, en el hermano, en mi amiga, en mi pastor, en mi mentor. Ponga la mirada en aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos, en aquel que en un instante puede cambiar tu realidad, en aquel que puede dar una palabra y sanarte, en aquel que puede llegar y multiplicar todo lo que tiene, porque Él es el único que lo puede hacer. Y dice: bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos. Jesús bendijo. Has bendecido tu comida, esos alimentos que tienes en tu casa. Tal vez nada más lo has bendecido cuando te sientas a comer. Ay, Señor, bendice. Señor, voy a bendecir esto. No, mira, hoy tú tienes que bendecir eso. Va a ocurrir el milagro de la multiplicación. La unción que va a operar es ese milagro. Tenemos que arrancar ese milagro. Tenemos que decir: Señor, la misma unción que ocurrió allá frente al mar de Galilea, allá, Señor, yo declaro, decreto y establezco en este tiempo, Señora, Padre, que tú vas a hacer que esa unción multiplicadora opere ahora en mi casa, en este tiempo de cuarentena. Yo sé, Señor, que tú vas a multiplicar. Señor, el camino para el milagro se llama Jesús. Por lo tanto, yo vengo en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo, Padre, para que tú multipliques, Señor, los panes, los peces, para que tú multipliques los alimentos de tu pueblo, de toda la gente que está en diferentes países, en diferentes naciones, Señor, de aquel pueblo que te está clamando por la provisión, de aquel que te está clamando por los sustentadores. Yo sé, Señor, que tú vas a multiplicar todo aquello, Señora, que necesitamos ahora que sea multiplicado. Te pedimos esa unción multiplicadora para que el dinero que pueda entrar en nuestras manos sea multiplicado. Dios mío, para que lo que nosotros tengamos lo podamos poner delante de ti, delante de tu presencia. Que así como Jesús levantó los ojos al cielo, y hoy levanto mi mirada a ti. Hoy tu pueblo levanta la mirada para que esa unción multiplicadora opere en nosotros. Hablamos de ese manto, hablamos de ese milagro,
hablamos de ese milagro, Dios mío, que tuvo Jesús, y declaramos, decretamos y establecemos, Señora, que así que el mismo unción que operó en Jesús el día de la resurrección, ahora, Dios mío, opera en nosotros para que resucite en nosotros la fe y podamos creer que todo lo que nosotros bendecimos en el nombre de Jesús se va a multiplicar para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.